Buenos días, somos el tema de complicaciones de parto, de distocias, las causas, la evolución y las estadísticas de estas. Los integrantes son Alejandro Montalbán, María de los Ángeles Rilova, Laila Rivera, Marlon Arévalo, Eliana Vázquez y Aaron Pisco. Comenzamos con el desarrollo y las complicaciones del parto. Las distocias, o más conocidas como parto difícil o parto anormal, se presentan principalmente en las situaciones de estados maternos o fetales que puedan poner en riesgo tanto la vida de la madre como la vida del feto. Estas se dividen en dos tipos, dependiendo de su causa. Son las distocias dinámicas y las distocias mecánicas. Las distocias mecánicas principalmente se dividen por sus tipos de pelvis, la misma que se basa en la medición del diámetro de la pelvis, y podemos dividirlas en la pelvis ginecoide, la pelvis androide, la pelvis antropoide y la pelvis platipeloide. El tipo de pelvis más adecuado para un parto es la pelvis ginecoide. La pelvis androide, en cambio, presenta problemas con la rotación posterior y el encajamiento. La pelvis antropoide presenta una mayor dificultad en el descenso y en el estrecho inferior. La pelvis platipeloide, en cambio, causa problemas de rotación interna en el periodo expulsivo. Tenemos también las distocias dinámicas, que se dividen a su vez en cuantitativas y en cualitativas. Las cuantitativas podemos ver por el tono normal del útero. Durante el parto, en las contracciones es de 8 a 12. En las contracciones, el mayor, que obviamente es una hipertonía uterina, son mayores de 12. La hipotonía uterina, en cambio, son menores de 8. Sin presencia de contracciones se puede encontrar una asistolia o inercia bradistolia, son con 2 contracciones en cada 10 minutos. La taquistolia, que son más de 5 contracciones en 10 minutos. También tenemos las cualitativas, que son las alteraciones en el triple gradiente descendiente, y tenemos 3 formas. La inversión parcial, que afecta directamente a un componente de la triple gradiente. La inversión total, el triple gradiente es afectado en su totalidad. Y la incoordinación, que se provocan las interferencias irregulares con las contracciones. La causa en las contracciones anormales en el proceso de parto dependen del tipo de distocia que presente en la paciente. En las distocias hipodinámicas, una de sus causas es la falta de desarrollo del útero o útero hipoplásico, en donde el órgano desde su desarrollo detiene su desarrollo en la niñez, por lo que presenta un tono muscular menor al de una mujer adulta. Además, el tono muscular se puede ver afectado por el útero bicorne o doble, que es la anomalía congénita más frecuente en las distocias. Por lo general, una distocia hipodinámica se da como resultado por una hiperdinámica anterior, por lo que el útero se ve incapaz de producir la misma contracción o una contracción normal para el proceso de parto. La distocia hipodinamia también se puede ver influenciada por factores hormonales y fisiológicos en el paciente. El desequilibrio en el calcio y el magnesio afecta la contracción del músculo, específicamente en su intensidad y frecuencia. El aumento de magnesio y la disminución de calcio dentro del organismo puede debilitar la contractibilidad del músculo uterino y con ello disminuir la frecuencia e intensidad de las contracciones. En los factores hormonales, la disminución del estrógeno puede causar un desbloqueo tardío, en donde el músculo se demora a responder en el parto. Las causas de las distocias hiperdinamias se deben al uso excesivo o incorrecto de la oxitocina, la cual induce el parto y mejora las contracciones. Un exceso en su dosis es la que lleva a las contracciones fuera de lo normal. Las causas de las distocias disdinamias, su principal vendría a ser la mala distribución de las uniones gap o la mala distribución de los marcapasos uterinos. Las incoordinaciones uterinas pueden darse por falta de un marcapaso, el cambio en su posición o la existencia de marcapasos múltiples. En las distocias mecánicas, su principal causa es la desproporción pelvis-fetal con respecto al canal de parto, la cual se da por el tipo de pelvis en la paciente. Además, otros factores que inciden en la distocia pueden ser la protuberancia en las espinas ciáticas, las alteraciones del arco pubiano, las anomalías de Naegele, las anomalías de Robert y el endurecimiento coxígeo. Muchas veces se suelen presentar complicaciones pre, durante y post el parto. Estas complicaciones se las conoce como distocia y se dividen en distocia mecánica y dinámica. Antes del parto. Durante el trabajo de parto, la fase latente prolongada se la conoce como una forma de distocia. Esta situación representa entre el 0.3 y el 4.2% en las mujeres. Lo más fundamental para ejecutar un diagnóstico
es excluir el trabajo de parto falso, que en mujeres con partos múltiples es muy común. En cambio, en mujeres nulíparas el motivo principal es el desarrollo inmaduro del cuello uterino. Hay dos opciones de tratamiento: dejar descansar a la mujer en una sala de embarazo patológico sin ninguna intervención, o el uso de tranquilizantes antiespasmódicos. Si la primera y la segunda etapa del trabajo de parto progresan lentamente y el peso fetal es menor a 5.000 gramos, y en caso de mujeres diabéticas es menor a 4.500 gramos, la oxitocina puede aumentar el trabajo de parto. Si se reanuda el progreso, el trabajo de parto puede seguir. Si este no es el caso, puede haber una desproporción fetopelviana o una disfunción hipotónica intratable, y en ese caso se necesita una cesárea. Si se extiende la segunda etapa de trabajo de parto, maniobras con forceps o un extractor por vacío pueden ser apropiadas después de evaluar el tamaño del feto, el rendimiento y la posición. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que es la evolución durante el parto. Durante el parto, en el caso de que la distocia sea muy compleja, se procede a hacer un parto por cesárea. Las cesáreas se hacen con una incisión en el segmento uterino inferior. En primer lugar, dado que esta posee 2 capas musculares, a diferencia de los cuerpos que tienen 3. Por otra parte, esta se adelgaza durante el embarazo y por último es menos vascularizada. También presenta una reparación más fisiológica. En el siguiente embarazo, la mujer no va a poder tener el mecanismo del parto posible natural, dado que ésta no va a tener una cinética de contractilidad concordante, lo que obligaría a proceder a una cesárea posterior en el embarazo. Existe también un mayor riesgo de ruptura al distenderse por la ocupación fetal, a diferencia de la cesárea horizontal, que este estiramiento no favorece la ruptura. Las distocias dinámicas. En la hiperdinamia primaria es poco frecuente y empieza desde el inicio del parto. La hiperdinamia secundaria se produce desde el inicio del parto tras una dinámica uterina previa normal. En cambio, la hipodinamia primaria se da la accesibilidad y contractibilidad lenta, con menor fuerza de la normal del miometrio. Esto retrasa el inicio del parto. La distocia mecánica. Se presentan también complicaciones durante el parto en la distocia mecánica y se pueden presentar como complicaciones lo siguiente: el sufrimiento fetal, el traumatismo fetal, prolapso del cordón, RPM, estática fetal, agotamiento materno, desgarros y fracturas óseas. Consecuencias de las distocias. Tenemos que la primera consecuencia de las distocias es el trabajo de parto que no progresa. En ocasiones, las contracciones uterinas se agotan o disminuyen, por ende no hay dilatación adecuada para que el cuello uterino, no hay dilatación adecuada en el cuello uterino y por ende el feto no va a descender al canal de parto, lo que va a provocar una intervención por cesárea. Ahí tenemos los desgarros perineales, que estos causan el 6% de las hemorragias maternas y debe sospecharse cuando se ha realizado una intervención obstétrica o una episiotomía. Aunque las laceraciones se manifiestan como un sangrado activo o también pueden hacerlo como hematomas pélvicos ocultos identificados como hipotensión y como dolor pélvico. De ahí tenemos los problemas con el cordón umbilical. Tenemos que los problemas con cordón umbilical es que este cordón se agarra al brazo, a la pierna y en ocasiones al cuello, denominado doble circular. O puede deslizarse por adelante de la presentación fetal y pasar por el orificio cervical abierto, y eso se va a denominar un prolapso del cordón umbilical. De ahí tenemos las asfixias perinatales. Tenemos que el meconio complica del 8% al 15% de todos los partos y del 25 al 30% de los partos posttérmino. Esta expulsión de meconio lo que va a provocar que el recién nacido tenga un síndrome de aspiración meconial, provocando la asfixia al recién nacido. Tenemos de ahí las hemorragias postparto, que es la pérdida sanguínea de 500 ml durante las primeras 24 horas después de un parto vaginal y de un litro de pérdida de sangre después de una cesárea. Entre las causas de estas pueden incluir una rotura uterina, una inversión uterina y este es el motivo principal de las muertes maternas. De ahí tenemos la fístula vesicovaginal. Tenemos que esta aparece en un parto prolongado que comunica a la vejiga con la vagina y por último va a provocar la salida de la orina por esta última.
En el gráfico número 1, el 80% de las mujeres en todo el mundo mueren al momento del parto por causas directas. El 8% de estas muertes es por parto obstruido. En el gráfico número 2, en Estados Unidos, el 30% de los partos se dan por cesárea, que lo va a representar el color azul. El 60% del total de los partos son causados por distocias, que se va a representar en color naranja. Y en este mismo país, las distocias se van a presentar en un 12% en mujeres al momento del parto, como se observa en color gris. En el gráfico número 3, la parte azul es el total de los partos que se realizan por cesárea y en naranja es el 26% que es causado por distocias en Latinoamérica. En el gráfico número 4, en las distocias dinámicas, cuando una mujer empieza con el trabajo de parto, la probabilidad de que hayan complicaciones es de un 25% por situación transversa. La mortalidad materna puede ser hasta un 9.2% y la fetal puede ser hasta un 49.2%, según estudios en pacientes en 469 pacientes. En el gráfico 5, las distocias de pelvis androides se considera que está en un 15 a 20% con pronóstico malo en el parto. Las distocias de pelvis antropoide tienen una incidencia de un 25 a 35% con mejor pronóstico que la anterior. Y la pelvis platipeloide tiene una incidencia de 5% nada más con pronóstico malo, como el primero. Y en el gráfico 6, cuando la madre presenta diabetes, el 70% de los fetos van a tener distocia de hombros, que está representado en azul. En color naranja, una incidencia de 0.6 a 1.4 cuando se da por parto vaginal. Y un parto con distocia mecánica puede tener el 7% de mortalidad materna, que está representado en gris, y un 20% de morbilidad fetal en color amarillo. Gracias.